¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada sin saber qué camino tomar? ¿Has experimentado la frustración de enfrentar decisiones importantes, sintiendo que te falta la claridad y la dirección necesarias para seguir adelante? ¿Y si te dijera que existe una fuente inagotable de sabiduría, una voz divina que puede guiar cada uno de tus pasos, llevándote siempre hacia el propósito perfecto de Dios para tu vida? Imagina por un momento que cada decisión difícil, cada dilema que enfrentas puede ser resuelto no con la lógica humana, sino con la sabiduría celestial. Una sabiduría que no solo ilumina tu mente, sino que también transforma tu corazón y te da la paz que tanto anhelas. Este video no es simplemente un mensaje, es una invitación a adentrarte en la profundidad de la mente de Dios, a recibir directamente del Espíritu Santo la guía que necesitas para vivir con propósito, dirección y plenitud. Hoy quiero revelarte un secreto que muy pocos conocen. La sabiduría de Dios no es un conocimiento reservado solo para unos pocos iluminados. Es un regalo disponible para todo aquel que lo pida con fe. La Biblia nos enseña en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En estos próximos minutos, no solo aprenderás cómo pedir sabiduría a Dios, sino también cómo identificar su voz en medio del ruido del mundo, cómo tomar decisiones sabias que traigan bendición y cómo evitar los errores que muchas veces nos alejan de su voluntad. Quiero que te prepares, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar radicalmente la forma en que tomas decisiones. Vamos a explorar juntos 14 enseñanzas bíblicas llenas de revelación, donde verás cómo Dios impartió sabiduría a hombres y mujeres comunes, transformándolos en líderes, profetas y agentes de cambio. Desde Salomón, quien pidió sabiduría y se convirtió en el rey más sabio de Israel, hasta momentos menos conocidos donde el Espíritu Santo habló en silencio al corazón de sus siervos, cada enseñanza será un paso más hacia la sabiduría divina. Permíteme decirte algo muy importante. Lo que vas a escuchar hoy no es solo conocimiento teórico. Es una invitación práctica a aplicar la sabiduría de Dios en tu vida diaria. Aprenderás cómo discernir su voz en tus decisiones financieras, familiares, laborales y espirituales. Este no será un video más. Será una experiencia transformadora si te abres a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a que comentes la frase "paz en Cristo" justo ahora. Al hacerlo, estarás activando tu fe y mostrando tu disposición a recibir la sabiduría que Dios quiere impartir en tu vida. Además, cada me gusta y cada comentario ayudan a que este mensaje llegue a más personas, permitiendo que la luz de la sabiduría divina ilumine más corazones necesitados. Felicidades por ser parte de esta comunidad de fe. Cuando interactúas con este contenido, no solo estás alimentando tu espíritu, sino que también estás ayudando a llevar la palabra de Dios a lugares donde tal vez no haya una iglesia cerca, o donde muchas personas buscan respuestas en un mundo lleno de confusión. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es una semilla de fe que siembras en el reino de los cielos. Y presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. No te desconectes, no permitas que nada te distraiga. Este es un momento divino, y sé que Dios tiene una palabra especial para ti. ¿Estás listo para comenzar este viaje hacia la sabiduría divina? Entonces, sin más preámbulos, entremos en este estudio bíblico profundo y transformador. 1. Salomón pide sabiduría.
La clave para una vida de propósito. Cuando pensamos en sabiduría bíblica, uno de los primeros nombres que vienen a nuestra mente es el del rey Salomón. Su historia es un ejemplo claro de cómo la sabiduría de Dios puede transformar la vida de una persona y a través de ella bendecir a todo un pueblo. En 1 Reyes 3, 5, 14 encontramos uno de los momentos más extraordinarios de la Biblia. Dios se le aparece a Salomón en sueños y le dice: «Pide lo que quieras que yo te dé». Imagina por un momento que el Creador del universo te hace esa oferta. Podrías pedir riquezas, poder, venganza sobre tus enemigos o una vida larga y próspera. Sin embargo, Salomón, con un corazón humilde, respondió: «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?». 1 Reyes 3:9. Este pedido revela algo profundo. La verdadera sabiduría comienza con la humildad. Salomón no se consideró a sí mismo capaz, sino necesitado de la guía divina. Reconoció que, sin la sabiduría de Dios, no podría cumplir. La respuesta divina fue desbordante. «He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». 1 Reyes 3:12. Pero además de la sabiduría, Dios le dio lo que no pidió: riquezas, honor y una vida llena de bendiciones. Este principio se aplica a nuestra vida diaria. Cuando buscamos primero la sabiduría de Dios, Él se encarga de suplir todas las demás áreas de nuestra vida. Es como Jesús enseñó en Mateo 6:33: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Sin embargo, es importante entender que la sabiduría no es solo conocimiento intelectual. Es la capacidad de aplicar ese conocimiento con discernimiento, justicia y amor. Salomón no solo recibió respuestas a preguntas complejas, sino que fue capaz de guiar a una nación hacia la prosperidad. Su sabiduría se manifestó en decisiones cotidianas, en su trato con las personas y en la manera en que honró a Dios a través de su liderazgo. En tu vida, puede que también enfrentes decisiones difíciles. Tal vez no se trate de gobernar un reino, pero sí de guiar a tu familia, tomar decisiones en tu trabajo o discernir la voluntad de Dios para tu vida. Hoy, el Espíritu Santo te invita a seguir el ejemplo de Salomón. Pide sabiduría. No confíes en tu propio entendimiento, sino entrégale a Dios cada decisión, cada dilema, cada momento de incertidumbre. La sabiduría divina no solo te ayudará a tomar buenas decisiones, sino que también traerá paz a tu corazón. Porque cuando sabes que has actuado conforme a la voluntad de Dios, puedes descansar sabiendo que Él se encargará del resto. Y al igual que Salomón, cuando priorizas la sabiduría, todas las demás bendiciones llegan por añadidura. El próximo tópico te llevará aún más profundo en este viaje hacia la sabiduría de Dios. Lo mejor está por venir. 2. La sabiduría de José en Egipto. Cómo la sabiduría de Dios abre puertas imposibles. La historia de José es un poderoso testimonio de cómo la sabiduría divina puede transformar situaciones adversas en oportunidades de bendición. José, el hijo de Jacob, pasó de ser un joven con sueños proféticos a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos y posteriormente fue encarcelado injustamente en Egipto. Sin embargo, su historia no termina en la oscuridad de una prisión, sino en el palacio del faraón como el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. En Génesis 41, encontramos un momento crucial donde la sabiduría de Dios se manifiesta a través de José. El faraón tuvo un sueño perturbador que nadie en su reino podía interpretar.
Fue entonces cuando José, conocido por su don de interpretación, fue llamado a la corte. Sin embargo, su respuesta inicial no fue arrogante ni centrada en sus habilidades. Él dijo: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». Génesis 41:16. Esta humildad es la clave para acceder a la verdadera sabiduría. José reconocía que su capacidad no provenía de su propio intelecto, sino del Espíritu de Dios que moraba en él. Esta actitud de dependencia total permitió que Dios hablara a través de él, revelando no solo la interpretación del sueño, sino también una estrategia práctica para salvar a Egipto y al mundo de una hambruna devastadora. El plan de José fue simple pero lleno de sabiduría: almacenar el excedente de la cosecha durante los 7 años de abundancia para poder sobrevivir durante los 7 años de escasez. Esta estrategia no solo salvó a Egipto, sino que convirtió al país en un centro de provisión para las naciones vecinas, incluyendo a su propia familia. Lo que comenzó como una tragedia personal se transformó en una plataforma para la redención y la restauración. En tu vida puede que también enfrentes temporadas de injusticia, traición o dolor. Quizás te encuentres en un pozo como José o en una prisión donde tus dones parecen estar ocultos. Sin embargo, Dios puede usar ese tiempo para preparar tu corazón y darte la sabiduría necesaria para el momento de tu promoción. Al igual que José, puedes llegar a un punto donde lo que parecía tu mayor prueba se convierte en el escenario de tu mayor victoria. La sabiduría de Dios no solo te da conocimiento, sino que te otorga discernimiento y estrategia. No se trata de saber más que otros, sino de saber qué hacer con lo que sabes. Es esa habilidad para ver más allá de las circunstancias, para identificar las oportunidades divinas en medio de las crisis humanas. Es entender que cada paso, incluso los más dolorosos, tienen un propósito en el plan de Dios. La historia de José también nos enseña que la sabiduría de Dios trae restauración. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, en lugar de venganza, ofrece perdón. Les dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. La verdadera sabiduría te lleva a ver las manos de Dios, incluso en las manos de aquellos que te hicieron daño. Te permite responder con amor y gracia, convirtiéndote en un canal de bendición para otros. Si hoy te sientes perdido, sin saber qué dirección tomar, recuerda a José. Pide al Señor que te llene de su sabiduría, que te permita ver más allá de la superficie y que te dé las estrategias divinas para navegar en tiempos difíciles. Confía en que, al igual que José, Dios puede usar cada experiencia, cada dolor y cada espera para llevarte al lugar de tu propósito. Permanece atento, porque lo que viene en el próximo tópico te mostrará cómo la sabiduría de Dios no solo te guía, sino que también te protege y te da la capacidad de prosperar incluso en medio de la adversidad. 3. La sabiduría de Moisés. ¿Cómo la sabiduría de Dios te guía a través del desierto? La historia de Moisés es un ejemplo impresionante de cómo la sabiduría de Dios puede llevarnos a través de los desiertos de la vida y guiarnos hacia la tierra prometida. Moisés no solo fue un líder, sino un instrumento divino para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlo durante 40 años a través de un desierto inhóspito. Su vida nos enseña que la sabiduría de Dios no siempre se manifiesta en soluciones inmediatas, sino en la capacidad de sostenernos durante el proceso. Desde el principio de su llamado,
Moisés mostró una profunda dependencia de la sabiduría divina. Cuando se encontró frente a la zarza ardiente, Éxodo 3, Dios le dio instrucciones específicas. Sin embargo, Moisés no se apoyó en su propia inteligencia, en cambio expresó sus limitaciones. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Esta humildad permitió que Dios le diera no solo sabiduría, sino también poder y dirección. Uno de los momentos clave donde la sabiduría de Moisés brilló fue durante el cruce del Mar Rojo. Rodeado por el ejército egipcio y el mar infranqueable, el pueblo de Israel cayó en pánico. Sin embargo, Moisés, con la sabiduría divina, proclamó: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Éxodo 14:13. Su sabiduría no era la de encontrar una solución humana, sino de confiar en la intervención divina. Y Dios respondió abriendo el mar, demostrando que la verdadera sabiduría no siempre se trata de saber qué hacer, sino de saber en quién confiar. En tu vida, puede que también te enfrentes a mares imposibles. Tal vez te sientes atrapado entre problemas y no ves una salida clara. La sabiduría de Dios te invita a detenerte, a confiar y a permitir que sea Él quien abra el camino. No siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de saber que Dios tiene un plan, incluso cuando todo parece perdido. Durante su tiempo en el desierto, Moisés también mostró sabiduría al delegar. Cuando su suegro Jetro vio que Moisés intentaba juzgar cada caso del pueblo, le aconsejó delegar responsabilidades. Éxodo 18, 17, 23. Moisés, con humildad y sabiduría, aceptó el consejo. Esto no solo alivió su carga, sino que permitió que el pueblo fuera mejor atendido. La sabiduría de Dios nos enseña a reconocer nuestras limitaciones y a rodearnos de personas que puedan ayudarnos. No se trata de hacerlo todo, sino de saber cuándo pedir ayuda y confiar en otros. Además, Moisés entendió que la verdadera sabiduría no solo se trata de guiar al pueblo físicamente, sino espiritualmente. Cuando descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley, trajo no solo reglas, sino principios eternos que guiarían a Israel durante generaciones. Su conexión con Dios era tan profunda que su rostro resplandecía. Éxodo 34:29. Esta es una imagen poderosa de cómo la sabiduría divina no solo afecta nuestras decisiones, sino que transforma nuestra vida y nuestro testimonio. En la vida cotidiana, la sabiduría de Moisés nos recuerda la importancia de buscar a Dios antes de cada decisión. Tal vez no tengas un mar que dividir o un pueblo que liderar, pero cada día enfrentas desafíos que requieren dirección divina. Ya sea en tu familia, en tu trabajo o en tu vida espiritual, la sabiduría de Dios te capacita para tomar decisiones que no solo te beneficien a ti, sino que también bendigan a los que te rodean. Si hoy te encuentras en un desierto, sin saber hacia dónde ir, te animo a hacer lo que hizo Moisés. Busca la presencia de Dios. Permite que su sabiduría te guíe, no solo hacia soluciones temporales, sino hacia un propósito eterno. Porque cuando caminas en la sabiduría de Dios, incluso el desierto más árido puede convertirse en un camino hacia la promesa. La sabiduría de Dios puede darte la valentía para enfrentar gigantes y conquistar las promesas que Él tiene preparadas para ti. Mofo. La sabiduría de Josué. Cómo la sabiduría de Dios te da valentía para enfrentar gigantes.
La historia de Josué es un ejemplo claro de cómo la sabiduría divina no solo te guía, sino que también te da la valentía necesaria para enfrentar desafíos imposibles. Después de la muerte de Moisés, Josué se convirtió en el líder del pueblo de Israel, con la enorme tarea de guiarlos a la tierra prometida. Sin embargo, esta tierra no estaba desocupada, estaba llena de enemigos poderosos y ciudades fortificadas. A pesar de las circunstancias, Josué demostró una sabiduría valiente basada en la fe y en la obediencia a Dios. Desde el principio, Dios le dio a Josué una instrucción clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Esta instrucción revela un principio fundamental. La sabiduría de Dios se alimenta de su palabra. No se trata solo de conocimiento intelectual, sino de permitir que la palabra de Dios transforme tu mente y te guíe en cada paso. Una de las primeras pruebas de la sabiduría de Josué fue la conquista de Jericó. En lugar de utilizar estrategias militares convencionales, Dios le dio una instrucción inusual: marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días y al séptimo día rodearla 7 veces y luego gritar con fuerza. Josué 6:1-5. Esta estrategia desafió la lógica humana, pero Josué demostró sabiduría al obedecer sin cuestionar. Su valentía no provenía de la estrategia en sí, sino de la confianza absoluta en que la sabiduría de Dios siempre lleva a la victoria. El resultado fue milagroso. Los muros de Jericó cayeron, y el pueblo de Israel conquistó la ciudad sin levantar una sola espada contra las murallas. Este es un recordatorio poderoso de que cuando caminas en la sabiduría de Dios, puedes derribar muros imposibles con actos de fe y obediencia. A veces, la sabiduría divina te llevará a hacer cosas que no tienen sentido para el mundo, pero que abren puertas y derriban barreras en el ámbito espiritual. En tu vida tal vez también enfrentes muros de Jericó. Pueden ser obstáculos financieros, problemas familiares o desafíos personales. La sabiduría de Dios te invita a responder con fe y obediencia, a seguir sus instrucciones incluso cuando no entiendas completamente el plan, porque la verdadera sabiduría no siempre necesita ver el camino completo. Le basta con saber que Dios va al frente. Otra muestra de la sabiduría de Josué fue cuando enfrentó a los gabaonitas. En lugar de consultar a Dios, el pueblo de Israel hizo un pacto con ellos, sin darse cuenta de que eran enemigos. Josué 9. Este error muestra que la sabiduría también requiere discernimiento y una conexión constante con Dios. Sin embargo, Josué aprendió de esta experiencia y se fortaleció en su dependencia del Señor. Nos enseña que incluso cuando cometemos errores, la sabiduría de Dios puede redimir nuestras decisiones y guiarnos de regreso al camino correcto. La sabiduría de Josué también se manifestó al final de su vida, cuando reunió al pueblo de Israel y les dijo: «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 24:15. Este tipo de sabiduría no solo se enfoca en las victorias externas, sino también en la estabilidad espiritual y en la influencia sobre las futuras generaciones. Josué entendió que la verdadera victoria no se medía solo en tierras conquistadas, sino en corazones entregados a Dios. Si hoy te enfrentas a gigantes en tu vida, si hay muros que parecen imposibles de derribar, te invito a buscar la sabiduría de Dios. Pide su guía en cada decisión, consulta su palabra y permanece conectado al Espíritu Santo.
Permite que su sabiduría te dé la valentía necesaria para caminar en fe, incluso cuando el camino parezca incierto. Recuerda que la sabiduría de Dios no solo te lleva a la victoria, sino que también te establece en un lugar de influencia y bendición duradera. En el próximo tópico exploraremos cómo la sabiduría de Dios no solo te da valentía, sino que también te protege de las trampas del enemigo y te ayuda a discernir lo bueno de lo malo en cada circunstancia de tu vida. 5. La sabiduría de Gedeón. Como la sabiduría de Dios transforma la debilidad en fortaleza. La historia de Gedeón es un claro ejemplo de cómo la sabiduría divina puede transformar a una persona común, incluso temerosa, en un valiente guerrero capaz de llevar a cabo el plan de Dios. Gedeón, al principio, no parecía el candidato ideal para liderar a Israel contra los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció, Gedeón estaba escondido, trillando trigo en un lagar para protegerlo de sus enemigos. Jueces 6:11. Su respuesta al llamado fue de duda e inseguridad. «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?» ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Jueces 6:13. Sin embargo, Dios vio más allá de la inseguridad de Gedeón y lo llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Aquí es donde comienza la transformación a través de la sabiduría divina. Dios no solo le dio una misión, sino que también le impartió la sabiduría necesaria para cumplirla. La sabiduría de Dios no solo te muestra lo que debes hacer, sino que también cambia la manera en que te ves a ti mismo. Te permite verte, no a través del lente de tus debilidades, sino a través de la fortaleza que Dios te otorga. Una de las demostraciones más sorprendentes de la sabiduría de Gedeón fue en la estrategia militar que Dios le reveló. Comenzó con un ejército de 32,000 hombres, pero Dios lo redujo a solo 300. Jueces 7:2-7. Desde una perspectiva humana, esta decisión era absurda. Sin embargo, la sabiduría de Dios no se mide en números, sino en fe y obediencia. Al reducir el ejército, Dios aseguraba que la victoria no se atribuiría a la fuerza humana, sino a su poder. Durante la batalla, en lugar de usar armas convencionales, Gedeón y sus hombres usaron trompetas, cántaros vacíos y antorchas. Jueces 7:16-22. Esta estrategia parecía ilógica, pero nuevamente la sabiduría divina se manifestó. Cuando los 300 hombres tocaron las trompetas y rompieron los cántaros, los madianitas entraron en confusión y se derrotaron entre ellos mismos. Esta victoria sobrenatural mostró que cuando actúas en la sabiduría de Dios, incluso lo que parece débil y sin sentido puede convertirse en una herramienta poderosa en sus manos. En tu vida puede que también te sientas pequeño o insuficiente para los desafíos que enfrentas. Tal vez las circunstancias te han hecho dudar de tu valor o de tu capacidad para cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, la sabiduría de Dios te llama valiente. Incluso cuando te sientes débil, te recuerda que no se trata de lo que puedes hacer con tus propias fuerzas, sino de lo que Él puede hacer a través de ti. La historia de Gedeón también nos enseña la importancia de pedir confirmación a Dios. Gedeón, en su proceso de madurez espiritual, pidió señales. Jueces 6:36-40. Aunque muchos lo ven como una falta de fe, Dios no lo reprendió, sino que pacientemente le dio las señales que necesitaba. Esto demuestra que la sabiduría también implica humildad y el deseo genuino de asegurarse de que caminamos en la voluntad de Dios. No es debilidad buscar confirmación, sino sabiduría, siempre y cuando se haga con un corazón sincero.
La transformación de Gedeón, de un hombre temeroso a un líder valiente, es un recordatorio de que la sabiduría de Dios no solo te da dirección, sino que también te capacita para superar tus temores. Cuando permites que su sabiduría guíe tus decisiones, tus debilidades se convierten en el escenario perfecto para que su poder se manifieste. La clave es permanecer en humildad, buscar su consejo constantemente y obedecer incluso cuando las instrucciones no tengan sentido para el mundo. Si hoy te sientes pequeño, sin fuerzas o sin dirección, permite que la sabiduría de Dios te levante. Pídele que te muestre quién eres a sus ojos y que te revele la estrategia divina para cada desafío que enfrentas. Recuerda, la sabiduría de Dios no solo te guía, sino que también te transforma, dándote la capacidad de ver victorias sobrenaturales en medio de tus mayores debilidades. La sabiduría de Nehemías. Cómo la sabiduría de Dios te da visión y estrategia para reconstruir lo que está roto. La historia de Nehemías es un testimonio inspirador de cómo la sabiduría divina no solo te guía a través de situaciones difíciles, sino que también te da la visión y la estrategia necesarias para reconstruir lo que parece destruido. Nehemías era copero del rey Artajerjes en Persia, pero su corazón estaba con Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, cuyas murallas estaban en ruinas. Al recibir la noticia de la desolación de Jerusalén, Nehemías no reaccionó impulsivamente. En lugar de eso, buscó a Dios en oración y ayuno durante varios días. Nehemías 1:4. Este es el primer signo de sabiduría en Nehemías. Antes de actuar, consultó a Dios. Su oración no solo era un clamor, sino una búsqueda de dirección divina. Y fue en ese tiempo de silencio y comunión con Dios donde nació una visión clara: restaurar los muros de Jerusalén. La sabiduría de Dios no solo te da ideas, sino que te otorga un propósito claro y una dirección específica para cada paso. Cuando Nehemías se presentó ante el rey, lo hizo con una sabiduría estratégica. No solo pidió permiso para ir a Jerusalén, sino que también solicitó cartas de protección y provisión de materiales para la reconstrucción. Nehemías 2. Dios no solo le dio la visión, sino también la estrategia para llevarla a cabo. Sin embargo, la verdadera prueba de la sabiduría de Nehemías vino cuando enfrentó oposición. Sanbalat, Tobías y Gesem se levantaron para intimidarlo y detener la obra. Nehemías 4:1-3. La respuesta de Nehemías fue sabia y equilibrada. Oró a Dios, pero también armó a sus trabajadores para que se defendieran. Nehemías 4:9. Este equilibrio entre lo espiritual y lo práctico es una señal de verdadera sabiduría. Nehemías sabía que la oración era su mayor arma, pero también entendía la importancia de estar preparado en lo natural. En tu vida, tal vez también te enfrentes a muros caídos. Pueden ser relaciones rotas, sueños abandonados o áreas de tu vida que necesitan restauración. La sabiduría de Dios te invita a no reaccionar impulsivamente, sino a buscar primero su dirección. Permite que Él te dé una visión clara de lo que quiere reconstruir en tu vida y confía en que también te dará la estrategia para hacerlo. Nehemías también demostró sabiduría al manejar la desunión interna. Cuando los judíos comenzaron a quejarse de la injusticia económica, Nehemías confrontó el problema con valentía y restauró la justicia. Nehemías 5:6-13. Esto nos enseña que la sabiduría no solo es para enfrentar enemigos externos, sino también para resolver conflictos internos. Es la capacidad de traer orden y justicia incluso en medio del caos. Otro aspecto crucial de la sabiduría de Nehemías fue su capacidad para discernir las trampas del enemigo. Cuando sus adversarios intentaron distraerlo con reuniones falsas, respondió:
Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías 6:3. Este discernimiento proviene de una comunión constante con Dios. La sabiduría divina te ayuda a identificar las distracciones y a mantenerte enfocado en tu propósito. Finalmente, en solo 52 días, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. Nehemías 6:15. Este resultado asombró a los enemigos y fortaleció al pueblo de Dios. La sabiduría de Nehemías no solo produjo un resultado visible, sino que también dejó un legado espiritual. Su liderazgo, basado en la sabiduría divina, no solo restauró murallas físicas, sino también el corazón del pueblo de Israel. Si hoy te sientes llamado a reconstruir algo en tu vida, en tu familia o en tu comunidad, permite que la sabiduría de Dios te guíe. No actúes sin antes buscar su dirección. Deja que Él te dé la visión, la estrategia y el discernimiento necesarios para cada paso del proceso. Y cuando enfrentes oposición, recuerda que la sabiduría divina te capacitará no solo para resistir, sino para triunfar. Cómo la sabiduría de Dios no solo te ayuda a reconstruir, sino que también te prepara para enfrentar pruebas y salir victorioso, incluso en medio de las peores tormentas. 7. La sabiduría de Daniel. Cómo la sabiduría de Dios te protege y te da favor en tierra de extraños. La historia de Daniel es una de las más asombrosas en cuanto a cómo la sabiduría de Dios puede elevarte, protegerte y darte favor. Incluso en medio de un ambiente hostil, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo muy joven, pero su historia no es una de derrota, sino de victoria a través de la sabiduría divina. A pesar de estar en un imperio pagano, rodeado de idolatría y bajo la presión de asimilarse a la cultura babilónica, Daniel permaneció firme en su fe y permitió que la sabiduría de Dios guiara cada uno de sus pasos. Desde el inicio, Daniel demostró sabiduría al negarse a contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8. En lugar de rebelarse abiertamente, propuso un experimento sensato. Pidió comer solo legumbres y agua durante 10 días y luego ser comparado con los demás jóvenes. Esta propuesta no solo mostró su fe, sino también su habilidad para presentar su convicción de una manera respetuosa y estratégica. Al final del período de prueba, él y sus amigos estaban más saludables que los demás. Daniel 1:15. Este es un ejemplo de cómo la sabiduría de Dios no solo te protege, sino que también te eleva a un lugar de favor. La sabiduría de Daniel se manifestó de manera extraordinaria cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que nadie podía interpretar. Daniel 2. El rey, en su desesperación, ordenó matar a todos los sabios de Babilonia si no podían revelarle el sueño y su interpretación. Daniel, en lugar de entrar en pánico, respondió con prudencia y sabiduría. Solicitó tiempo y buscó a Dios en oración junto con sus amigos. Esa noche, Dios le reveló el sueño y su interpretación. Daniel 2:19. Cuando se presentó ante el rey, Daniel no se atribuyó el mérito. Dijo con humildad: «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios». Daniel 2:27-28. Su sabiduría no solo salvó su vida, sino también la de todos los sabios de Babilonia. Además, el rey lo honró y lo estableció en una posición de autoridad. Daniel 2:48. En tu vida, tal vez también te encuentres en situaciones donde sientes que estás en tierra de extraños, rodeado de presión para conformarte al mundo. La sabiduría de Dios te invita a mantener tu integridad, a buscar su dirección en oración y a actuar con prudencia.
No se trata solo de resistir, sino de permitir que la sabiduría divina te eleve, te dé favor y te use como un testimonio en medio de la oscuridad. Otro momento clave donde la sabiduría de Daniel fue evidente fue en el foso de los leones. Daniel 6. Cuando se promulgó un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no alteró su rutina espiritual. Continuó orando con las ventanas abiertas, sabiendo que esto podría costarle la vida. Este acto de sabiduría no era rebeldía, sino una declaración de fe y fidelidad a Dios. Cuando fue arrojado al foso, Dios envió a un ángel para cerrar la boca de los leones, demostrando que la sabiduría y la fe pueden protegerte incluso en los lugares más peligrosos. La sabiduría de Daniel también se manifestó en su capacidad para interpretar visiones y sueños proféticos. Dios le confió revelaciones profundas, no solo sobre el futuro de Babilonia, sino también sobre eventos que aún no han ocurrido. Esto muestra que la sabiduría de Dios no se limita a situaciones cotidianas, sino que también te puede llevar a profundidades espirituales, revelándote cosas ocultas y preparándote para lo que vendrá. Si hoy te sientes como un Daniel en Babilonia, rodeado de desafíos y presiones, permite que la sabiduría de Dios te guíe. No permitas que el ambiente que te rodea defina tu identidad. Mantente firme en la oración, busca su dirección y actúa con prudencia. Dios puede usarte como un faro de luz, incluso en los lugares más oscuros, y darte favor delante de personas influyentes. La sabiduría de Dios no solo te protege, sino que también te capacita para influir positivamente en tu entorno, transformando incluso los ambientes más adversos con el poder de su espíritu. 8. La sabiduría de Esther. Cómo la sabiduría de Dios te da estrategia para salvar a otros. La historia de Esther es un ejemplo sublime de cómo la sabiduría divina no solo te protege a ti, sino que también te da la estrategia y el coraje para salvar a otros. Esther era una joven judía que a través de la providencia de Dios se convirtió en reina de Persia. Sin embargo, su posición privilegiada no la eximió de enfrentar un desafío monumental, el decreto de exterminio contra su pueblo orquestado por Amán, el enemigo de los judíos. Cuando Mardoqueo, su primo, le informó del complot, Esther se encontró en una encrucijada. Ir ante el rey sin ser llamada podría costarle la vida. Sin embargo, Mardoqueo le envió un mensaje que marcó un punto de inflexión en su vida. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Estas palabras despertaron en Esther una sabiduría y una valentía sobrenaturales. La primera demostración de su sabiduría fue su respuesta a través del ayuno y la oración. En lugar de actuar impulsivamente, Esther convocó a todo el pueblo judío a ayunar durante 3 días, junto con sus doncellas. Esther 4:16. Este tiempo de silencio espiritual no era una inacción, sino una preparación. La sabiduría divina a menudo requiere que hagamos una pausa, que busquemos a Dios profundamente antes de dar el siguiente paso. Después de esos 3 días, Esther se presentó ante el rey. Sin embargo, no reveló inmediatamente la conspiración de Amán. En lugar de eso, organizó 2 banquetes, creando un ambiente propicio y ganándose la confianza del rey. Esther 5:1-8. Esta estrategia muestra cómo la sabiduría de Dios te da discernimiento sobre el momento y la manera adecuada de hablar. No se trataba solo de lo que Esther tenía que decir, sino de cuándo y cómo debía decirlo. Su paciencia y perspicacia crearon el contexto perfecto para que la verdad saliera a la luz. El resultado fue extraordinario.
no solo se expuso el complot de Amán, sino que el propio Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, Esther 7:10. Además, el pueblo judío recibió el derecho de defenderse, convirtiendo lo que parecía una sentencia de muerte en una gran victoria. Esther 8:11. Esta historia nos enseña que la sabiduría de Dios no solo te saca de problemas, sino que también revierte las situaciones en favor del propósito divino. En tu vida, tal vez también enfrentes situaciones donde necesitas más que valentía, necesitas una estrategia divina. Puede que te encuentres en una posición donde tus acciones no solo te afecten a ti, tal vez no seas una reina o un rey, pero Dios te ha colocado en un lugar específico por una razón. Puede ser en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad o en tu iglesia. No subestimes el impacto que puedes tener cuando permites que la sabiduría de Dios guíe tus acciones. A veces, una palabra sabia, un acto de bondad o una decisión guiada por el Espíritu Santo pueden cambiar la vida de muchas personas. Si hoy te encuentras en una situación donde sientes la presión de tomar decisiones importantes, te animo a seguir el ejemplo de Esther. Antes de actuar, busca a Dios. Permite que su sabiduría llene tu corazón y te dé la estrategia correcta. No actúes por impulso, sino con discernimiento y confianza en que Dios tiene un plan perfecto, incluso en las circunstancias más difíciles. 9. La sabiduría de Salomón. Como la sabiduría de Dios te da discernimiento en decisiones difíciles. La vida de Salomón es probablemente la referencia más conocida cuando hablamos de la sabiduría en la Biblia. Hijo del rey David y sucesor en el trono de Israel, Salomón comenzó su reinado con un deseo sincero. Quería la sabiduría de Dios para gobernar con justicia. Cuando Dios se le apareció en sueños y le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera, Salomón pidió un corazón sabio y entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. 1 Reyes 3:9. Dios se complació tanto con su petición que no solo le dio sabiduría sin igual, sino también riquezas y honor. 1 Reyes 3:12-13. Esta historia nos muestra un principio fundamental. Cuando priorizas la sabiduría de Dios por encima de las bendiciones materiales, Él no solo te da lo que necesitas, sino que además te recompensa con lo que no pediste. Este es un recordatorio poderoso de que la verdadera sabiduría comienza con un corazón humilde y dispuesto a aprender. Una de las demostraciones más conocidas de la sabiduría de Salomón fue en el caso de las dos mujeres que disputaban ser la madre de un mismo bebé. 1 Reyes 3:16-28. Sin evidencia directa, Salomón usó la sabiduría divina para revelar la verdad. Propuso dividir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su hijo antes que verlo morir. Esta solución no solo reveló la verdad, sino que también mostró al pueblo de Israel que la sabiduría de su rey provenía de Dios. La sabiduría de Salomón no se limitó a decisiones judiciales. Su entendimiento se extendía a la ciencia, la naturaleza y la administración del reino. Bajo su reinado, Israel experimentó una era de paz y prosperidad sin precedentes. Su capacidad para construir el templo en Jerusalén, siguiendo cada detalle dado por Dios, muestra que la sabiduría no solo se manifiesta en palabras, sino también en acciones concretas. En tu vida también puedes encontrarte en situaciones donde la verdad no es clara o donde las decisiones parecen imposibles de tomar. Tal vez enfrentas dilemas familiares, decisiones laborales o desafíos espirituales. La sabiduría de Dios te ofrece no solo respuestas, sino discernimiento para ver más allá de lo evidente.
te permite identificar las verdaderas intenciones, evaluar las consecuencias y elegir el camino que lleva a la vida y la bendición. Sin embargo, la historia de Salomón también nos deja una advertencia importante. A pesar de su extraordinaria sabiduría al final de su vida, Salomón se desvió al permitir que sus muchas esposas extranjeras lo llevaran a adorar otros dioses. 1 Reyes 11:4. Esto nos enseña que la sabiduría, sin obediencia continua a Dios, puede perderse. No basta con recibir sabiduría, es necesario vivirla todos los días. La verdadera sabiduría se mantiene a través de una relación constante y humilde con Dios. Si hoy necesitas discernimiento para tomar decisiones difíciles, sigue el ejemplo de Salomón en sus inicios. Pide a Dios un corazón sabio y entendido. No te apoyes en tu propio entendimiento, sino busca su consejo a través de la oración y la palabra. Y sobre todo, mantente firme en la fe, recordando que la sabiduría de Dios no es solo para resolver problemas, sino para mantenerte en el camino recto durante toda tu vida. 10. La sabiduría de Pablo. Cómo la sabiduría de Dios te guía en medio de la adversidad. El apóstol Pablo es un ejemplo extraordinario de cómo la sabiduría divina puede guiarte incluso en las circunstancias más difíciles. Desde su dramático encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Hechos 9, hasta sus múltiples viajes misioneros, Pablo demostró una sabiduría que no solo lo sostuvo a él, sino que también fortaleció a las iglesias y llevó el evangelio a toda la región del Mediterráneo. Una de las principales manifestaciones de la sabiduría de Pablo fue su capacidad para adaptar su mensaje sin comprometer la verdad. En Hechos 17, 22, 34, cuando Pablo se encuentra en Atenas, en el Areópago, rodeado de filósofos griegos, utiliza la sabiduría divina para conectar el evangelio con su contexto cultural. En lugar de condenar inmediatamente sus creencias, usa la inscripción de un altar pagano que decía al Dios no conocido, como un punto de partida para presentar a Jesús. Esta estrategia muestra cómo la sabiduría de Dios te permite comunicar la verdad de manera efectiva, entendiendo el corazón y la mentalidad de aquellos a quienes hablas. Además, la sabiduría de Pablo se hizo evidente en la forma en que manejó la oposición. En varias ocasiones fue perseguido, encarcelado y acusado falsamente. Sin embargo, en lugar de responder con ira o desesperación, usó cada situación como una oportunidad para testificar del amor y el poder de Dios. Un ejemplo notable fue cuando, encarcelado en Filipos junto a Silas, en lugar de quejarse, comenzó a cantar himnos a medianoche. Hechos 16:25. Esta actitud, guiada por la sabiduría de Dios, no solo provocó un milagro, la apertura de las puertas de la cárcel, sino que también condujo a la conversión del carcelero y su familia. En tu vida puede que también enfrentes adversidades. Tal vez estás en un areópago, rodeado de personas con creencias diferentes, o quizás te sientes encarcelado por circunstancias difíciles. La sabiduría de Dios te ofrece más que una simple salida. Te da la perspectiva correcta para ver cada desafío como una oportunidad para glorificar a Dios y bendecir a otros. La verdadera sabiduría no solo te muestra cómo salir de una prueba, sino cómo crecer a través de ella. Pablo también mostró sabiduría al tratar con las divisiones en las iglesias. En sus cartas, constantemente instruía, corregía y animaba a los creyentes con sabiduría y amor. En 1 Corintios 2, 4, 5 dijo: «Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios».
Este pasaje revela que la verdadera sabiduría no proviene del intelecto humano, sino de la revelación del Espíritu Santo. Es una sabiduría que apunta siempre a Cristo y edifica a la Iglesia. Otro aspecto de la sabiduría de Pablo fue su capacidad para mantenerse enfocado en su misión, a pesar de las distracciones. En Hechos 20, 22, 24 dijo: «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». La sabiduría de Dios te da una visión clara de tu propósito y te ayuda a no desenfocarte, incluso cuando las circunstancias son adversas. Si hoy te encuentras en medio de pruebas, busca la sabiduría de Dios. Pídele que te muestre no solo cómo superar las dificultades, sino cómo usarlas para su gloria. Permite que su sabiduría te dé paz en medio de la tormenta, gozo en medio del sufrimiento y una perspectiva eterna que te ayude a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y bendecir a otros. Sigue conectado, porque en el próximo tópico exploraremos cómo la sabiduría de Dios no solo te ayuda en tiempos de adversidad, sino que también te capacita para liderar con integridad y para ser un canal de bendición en cada lugar donde Él te ha puesto. Nal 11. La sabiduría de Job. Cómo la sabiduría de Dios te sostiene en medio del sufrimiento. La historia de Job es una de las más profundas y conmovedoras en la Biblia, mostrando cómo la sabiduría divina puede sostenerte incluso en medio del sufrimiento más intenso. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, bendecido con riqueza, familia y honor. Sin embargo, en un breve lapso de tiempo, lo perdió todo: sus bienes, sus hijos y su salud. Job 1:2. Su historia nos lleva al límite del dolor humano y al mismo tiempo nos revela cómo la sabiduría de Dios puede traer esperanza y restauración. Desde el principio, Job mostró una sabiduría que desafiaba la lógica humana. Ante la pérdida de todo lo que amaba, su respuesta no fue de queja o resentimiento, sino de adoración. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esta actitud refleja una profunda sabiduría, entendiendo que todo lo que poseemos es un regalo de Dios y que, incluso en la pérdida, Él sigue siendo digno de alabanza. Sin embargo, la verdadera batalla de Job no fue solo física o material, sino espiritual y mental. Sus amigos, en lugar de consolarlo, trataron de buscar explicaciones humanas a su sufrimiento, sugiriendo que su dolor era resultado de algún pecado oculto. Pero Job, aunque confundido y en dolor, mostró una sabiduría que pocos poseen: la disposición de llevar sus preguntas directamente a Dios. En lugar de aceptar las acusaciones de sus amigos, Job clamó al Señor, buscando respuestas no en la lógica humana, sino en la revelación divina. En Job 28 hay un discurso extraordinario sobre la sabiduría. Job pregunta: ¿dónde, pues, se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Job 28:12. Concluye que la verdadera sabiduría no se encuentra en este mundo, sino en el temor del Señor. El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. Esta revelación es clave. La verdadera sabiduría no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en Dios incluso cuando las respuestas no son claras. Finalmente, Dios respondió a Job, pero no con explicaciones detalladas, sino con una revelación de su majestad y poder. Job 38:41. Dios no le explicó el porqué de su sufrimiento, sino que le mostró el quién: un Dios soberano,
sabio y lleno de amor. La respuesta de Job fue de humildad y rendición. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta es la culminación de la verdadera sabiduría, conocer a Dios de una manera más profunda a través del sufrimiento. En tu vida puede que también atravieses temporadas de dolor y pérdida. Tal vez te sientes como Job, rodeado de preguntas sin respuestas y de voces que intentan dar explicaciones humanas a lo que solo Dios puede responder. La sabiduría de Dios te invita a llevar tus preguntas directamente a Él. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en su carácter, sabiendo que incluso en medio del dolor, Él está obrando para tu bien. Además, la historia de Job tiene un final de restauración. Después de su prueba, Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Job 42:10. Sin embargo, lo más valioso que Job recibió no fueron las bendiciones materiales, sino una revelación más profunda de quién es Dios. La verdadera sabiduría no siempre nos lleva a un final feliz en términos humanos, pero siempre nos lleva a una relación más profunda con el Señor. Si hoy te encuentras en una temporada de sufrimiento, permite que la sabiduría de Dios te sostenga. Llora, pregunta, pero nunca dejes de adorar. Deja que tu dolor se convierta en un altar donde, aunque no entiendas todo, puedas decir como Job: sea el nombre de Jehová bendito. Confía en que Dios no solo ve tu sufrimiento, sino que también tiene un propósito eterno detrás de cada lágrima. En el próximo tópico exploraremos cómo la sabiduría de Dios no solo te sostiene en el dolor, sino que también te equipa para ser un instrumento de sanidad y restauración para otros que atraviesan tiempos difíciles. 12. La sabiduría de José. Cómo la sabiduría de Dios te prepara para la promoción en medio de la adversidad. La historia de José es un testimonio impresionante de cómo la sabiduría divina puede transformar la adversidad en promoción. Desde una temprana edad, José fue dotado con sueños proféticos que revelaban un destino de grandeza. Génesis 37, 5-11. Sin embargo, antes de ver esos sueños cumplidos, tuvo que pasar por un largo proceso de dolor, traición y prueba. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José llegó a Egipto donde, a pesar de su estatus, la sabiduría de Dios lo acompañó. En la casa de Potifar, José demostró una sabiduría práctica al administrar todo lo que se le confiaba con integridad. Génesis 39, 2-4. Esta es una lección clave. La sabiduría de Dios no solo se manifiesta en grandes momentos de revelación, sino en la fidelidad en las pequeñas responsabilidades diarias. A través de su diligencia y honestidad, José ganó el favor de su amo, convirtiéndose en el administrador de toda su casa. Sin embargo, las pruebas no terminaron allí. Falsamente acusado por la esposa de Potifar, José fue encarcelado injustamente. Una vez más, la sabiduría de Dios lo sostuvo. En la cárcel, en lugar de caer en la desesperación, usó sus dones para interpretar los sueños de otros prisioneros. Génesis 40, 5-22. Incluso en un lugar de confinamiento, José permitió que la sabiduría de Dios fluyera a través de él, bendiciendo a quienes lo rodeaban. Esto nos enseña que aunque las circunstancias sean adversas, la sabiduría de Dios te capacita para ser una luz, incluso en los lugares más oscuros. El punto culminante de la historia de José llega cuando Faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar. Génesis 41. Al ser llamado para interpretar el sueño, José no se atribuyó el mérito, sino que declaró: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». Génesis 41:16. Esta humildad es una característica fundamental de la verdadera sabiduría.
José entendía que su capacidad no provenía de él mismo, sino del Espíritu de Dios. Su interpretación no solo reveló el significado del sueño, sino que también propuso un plan estratégico para salvar a Egipto y al mundo de una hambruna devastadora. Faraón, al reconocer la sabiduría de Dios en José, lo promovió a ser el segundo al mando en todo Egipto. Génesis 41, 39, 41. Esta promoción no fue solo un cambio de posición, sino el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado muchos años antes. La sabiduría divina no solo te prepara para la promoción, sino que también te posiciona en el lugar correcto, en el tiempo correcto. A través de su sabiduría, José no solo salvó a Egipto, sino que también fue un instrumento de salvación para su propia familia, reconciliándose con sus hermanos y trayendo restauración. En tu vida puede que también te encuentres en fosas o cárceles metafóricas. Tal vez has sido traicionado, malinterpretado o te sientes estancado en una temporada difícil. La sabiduría de Dios te invita a no enfocarte en las circunstancias externas, sino en cómo puedes manifestar su luz donde estás. Permite que su sabiduría te guíe a servir, a liderar con integridad y a ser fiel en lo poco, sabiendo que Él es quien te promoverá en su tiempo perfecto. Además, la historia de José nos enseña a tener una perspectiva eterna. Cuando finalmente se reconcilió con sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Esta es la sabiduría que viene de lo alto. Ver la mano de Dios, incluso en medio del dolor. Reconocer que cada prueba tiene un propósito y que cada retraso en el camino puede ser una preparación para un destino mayor. Si hoy te sientes olvidado o atrapado en una temporada difícil, te animo a buscar la sabiduría de Dios. Permítele que te muestre cómo usar cada situación para su gloria. Confía en que, al igual que José, tu promoción llegará en el tiempo perfecto, y cuando llegue, no solo te bendecirá a ti, sino que también será un canal de bendición para muchos. 13. La sabiduría de Abigail. Cómo la sabiduría de Dios te ayuda a desactivar conflictos y traer paz. La historia de Abigail es un ejemplo extraordinario de cómo la sabiduría divina puede desactivar situaciones potencialmente peligrosas y transformar conflictos en oportunidades de paz. Abigail, esposa de Nabal, vivía en un ambiente complicado. Nabal era un hombre necio y malintencionado, cuyo comportamiento imprudente puso en peligro su vida y la de toda su familia. 1 Samuel 25. Cuando David y sus hombres, después de haber protegido las ovejas de Nabal en el desierto, pidieron provisiones, Nabal respondió con insultos y desprecio. Esto provocó la ira de David, quien se preparó para destruir a Nabal y a toda su casa. 1 Samuel 25, 10, 13. Sin embargo, la sabiduría de Abigail marcó la diferencia en esta historia. Tan pronto como Abigail se enteró del peligro, actuó rápidamente. Sin consultar a su esposo, preparó una generosa ofrenda de alimentos y se dirigió hacia David. Su sabiduría se manifestó no solo en su acción rápida, sino en su actitud humilde y en sus palabras llenas de discernimiento. Cuando se encontró con David, se postró ante él y le habló con gran respeto, reconociendo su posición y apelando a su futuro como rey de Israel. 1 Samuel 25, 23, 31. Abigail no solo aplacó la ira de David, sino que también lo hizo reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Le dijo: «Y cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel,
Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. 1 Samuel 25:30-31. Esta declaración no solo mostró su sabiduría, sino también su capacidad para ver más allá del conflicto inmediato y enfocarse en el propósito mayor de Dios para David. En tu vida, puede que también enfrentes situaciones donde el conflicto parece inevitable. Tal vez en tu hogar, en tu trabajo o en tu iglesia, haya momentos donde la tensión amenaza con destruir lo que has construido. La sabiduría de Dios te ofrece una perspectiva diferente. Te capacita para responder con calma, para hablar con gracia y para buscar siempre la paz. La Biblia nos enseña en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Abigail vivió esta verdad y a través de su sabiduría salvó muchas vidas. Además, la historia de Abigail nos enseña que la sabiduría no siempre espera un permiso. A veces, actuar con sabiduría significa tomar la iniciativa, incluso cuando otros alrededor de ti no lo hacen. Abigail no esperó a que Nabal aprobara su plan, porque sabía que la urgencia del momento requería acción inmediata. Esto nos enseña que la sabiduría divina no solo te da el conocimiento de lo que es correcto, sino también el valor para hacerlo. El final de la historia muestra que la sabiduría de Abigail no solo trajo paz temporal, sino que también la llevó a un nuevo nivel de bendición. Cuando Nabal murió, David reconoció su sabiduría y la tomó como esposa. 1 Samuel 25:39-42. Esto es un recordatorio de que la sabiduría de Dios no solo desactiva conflictos, sino que también abre puertas de oportunidad y favor. Si hoy te encuentras en medio de un conflicto, busca la sabiduría de Dios. Pídele que te muestre cómo hablar, cómo actuar, y permite que el Espíritu Santo te guíe para ser un pacificador, alguien que como Abigail pueda ver más allá del problema inmediato y ser un instrumento de reconciliación y bendición. Sigue conectado, porque en el próximo tópico exploraremos cómo la sabiduría de Dios no solo te ayuda en los conflictos, sino que también te da visión para construir un legado duradero, impactando no solo tu vida, sino también las generaciones futuras. 14. La sabiduría de Débora. Cómo la sabiduría de Dios te capacita para liderar con valentía y justicia. Débora es un ejemplo poderoso de cómo la sabiduría divina puede capacitar a una persona para liderar en tiempos de crisis, guiando a otros con valentía y justicia. En una época en que Israel estaba bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, Débora se destacó como profetisa y jueza de Israel. Jueces 4:4-5. Su historia nos enseña que la sabiduría de Dios no se limita a un género, edad o posición social. Es un don disponible para todos aquellos que buscan su dirección. Débora no solo administraba justicia bajo la palmera de Efraín, sino que también escuchaba la voz de Dios y daba dirección profética al pueblo. Su sabiduría era evidente en su capacidad para discernir el momento adecuado para actuar. Cuando el Señor le habló, le dijo a Barak: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón? Jueces 4:6. Su liderazgo no se basaba en su propia opinión, sino en la clara instrucción de Dios. La verdadera sabiduría siempre apunta a la obediencia a la voz de Dios. Cuando Barak expresó su temor y dijo que solo iría a la batalla si Débora lo acompañaba, ella no lo menospreció. En cambio, mostró una sabiduría compasiva y valiente al aceptar ir con él. Jueces 4:8-9.
Esto demuestra que la sabiduría de Dios no solo te da dirección, sino también la capacidad de apoyar y fortalecer a otros, incluso cuando su fe es débil. Débora no necesitaba protagonismo. Su objetivo era ver cumplido el propósito de Dios para Israel. La estrategia de batalla de Débora fue inusual. En un tiempo en que los carros de hierro del enemigo parecían invencibles, la sabiduría divina la llevó a confiar en el poder sobrenatural de Dios. Cuando el ejército de Sísara fue derrotado, no fue por la fuerza del ejército de Israel, sino por una tormenta enviada por Dios que desbordó el río Cisón, atascando los carros del enemigo. Jueces 4:15. Esta victoria milagrosa muestra que la sabiduría de Dios no se basa en nuestras capacidades, sino en su poder para actuar de maneras inesperadas. En tu vida, puede que también te encuentres en situaciones donde necesitas liderar, ya sea en tu hogar, en tu trabajo o en tu comunidad. Tal vez enfrentas desafíos que parecen imposibles de superar. La sabiduría de Dios te invita a buscar su dirección antes de tomar cualquier decisión. Permite que Él te dé la estrategia correcta, sabiendo que su sabiduría siempre te llevará a la victoria. Además, la sabiduría de Débora se manifestó no solo en la batalla, sino también en la paz posterior. Después de la victoria, Débora y Barak cantaron una canción de alabanza al Señor. Jueces 5. Esta canción no solo celebraba la victoria, sino que también recordaba las maravillas de Dios, asegurando que las futuras generaciones conocieran lo que Él había hecho. La verdadera sabiduría no solo se enfoca en el presente, sino que también construye un legado de fe y gratitud. Si hoy te sientes llamado a liderar, ya sea en grandes o pequeñas cosas, busca la sabiduría de Dios. Permítele que te guíe en cada paso, que te dé la estrategia correcta y que te capacite para influir positivamente en los demás. Como Débora, puedes ser un instrumento de justicia, valentía y paz, trayendo la luz de Dios a cada lugar donde Él te ha puesto. En el próximo y último tópico, exploraremos cómo la sabiduría de Dios no solo te capacita para liderar, sino que también te da la gracia para mantener un corazón humilde y agradecido, asegurando que todo lo que hagas siempre apunte a la gloria de Dios. 15. La sabiduría de Jesús. Cómo la sabiduría de Dios te guía a vivir con propósito y en total dependencia del Padre. No hay mayor ejemplo de sabiduría divina que la vida de Jesús. Desde su infancia, se destacó por su entendimiento y profundidad espiritual. En Lucas 2:46-47, leemos cómo, a la edad de 12 años, Jesús asombraba a los maestros en el templo con su sabiduría. Sin embargo, lo que realmente define la sabiduría de Jesús no es solo su conocimiento, sino su perfecta comunión con el Padre y su capacidad para vivir cada momento con un propósito eterno. La sabiduría de Jesús se manifiesta en su enseñanza, pero también en su vida diaria. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús. Un ejemplo de esto es cuando le presentaron a la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8:1-11. En lugar de caer en la trampa de la ley o ignorar el pecado, Jesús respondió con una sabiduría que trajo convicción a los acusadores y misericordia a la mujer. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La sabiduría de Jesús también se ve en la manera en que manejaba sus relaciones. Sabía cuándo enseñar a las multitudes y cuándo apartarse a un lugar solitario para orar. Lucas 5:16. Esta sabiduría práctica nos muestra la importancia de mantener un equilibrio saludable entre servir a los demás y cuidar nuestra comunión con Dios. Jesús entendía que la verdadera sabiduría fluye de una relación íntima con el Padre.
Antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus discípulos, pasó toda la noche en oración. Lucas 6, 12, 13. Otra faceta de la sabiduría de Jesús es cómo administraba el tiempo y las oportunidades. Siempre estaba enfocado en su misión. En Juan 4, cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo, usó ese encuentro casual para revelar su identidad como el Mesías y para llevar salvación a una ciudad entera. La sabiduría de Dios te capacita para ver oportunidades espirituales en momentos cotidianos, para discernir las puertas abiertas y para ser intencional en cada conversación y acción. Además, la sabiduría de Jesús se manifestó en su respuesta al sufrimiento. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la cruz, su oración reflejó la sabiduría suprema. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta es la esencia de la verdadera sabiduría, vivir rendido a la voluntad de Dios, confiando en su plan perfecto, incluso cuando implica dolor o sacrificio. En tu vida, la sabiduría de Dios puede guiarte de la misma manera. Tal vez enfrentas decisiones difíciles, conflictos relacionales o desafíos espirituales. Al igual que Jesús, puedes buscar la sabiduría del Padre a través de la oración, la palabra y una vida de obediencia. La Biblia nos promete en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta sabiduría no solo te mostrará qué hacer, sino también cómo hacerlo con amor, gracia y verdad. Finalmente, la mayor demostración de la sabiduría de Jesús fue en la cruz. Lo que el mundo vio como una derrota, Dios lo usó como el mayor triunfo de la historia. A través de su sacrificio, Jesús trajo salvación, restauración y vida eterna. La sabiduría de Dios a menudo desafía la lógica humana, porque su camino es más alto y su plan es perfecto. Si hoy necesitas sabiduría, acércate a Jesús. Permítele ser tu maestro, tu guía y tu ejemplo. Vive cada día con el propósito eterno en mente, sabiendo que la verdadera sabiduría siempre te llevará a glorificar al Padre, a amar a los demás y a cumplir tu propósito divino en la tierra. ¡Felicidades! Has llegado al final de este viaje hacia la sabiduría de Dios. No es casualidad que estés aquí. Esto demuestra tu deseo de crecer espiritualmente, de buscar la dirección de Dios y de permitir que su sabiduría transforme cada área de tu vida. Quiero animarte a que no te detengas aquí. Sigue profundizando en la palabra de Dios, buscando su rostro en oración y permitiendo que el Espíritu Santo te guíe en cada paso. Si llegaste hasta este punto, quiero que dejes un comentario con la frase: la sabiduría de Dios es mi guía y mi fortaleza. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu compromiso de vivir bajo la dirección divina. Además, cada me gusta, cada comentario y cada vez que compartes este video, estás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a más personas necesitadas de su verdad. Eres un instrumento en las manos del Señor para llevar luz a un mundo en tinieblas. No te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones y de seguir compartiendo este contenido con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para que esta misión continúe creciendo. Recuerda que muchas personas no tienen acceso a una iglesia o un lugar de comunión, y estos videos pueden ser una fuente de alimento espiritual para ellos. Ahora, antes de finalizar, te invito a que permanezcas en silencio unos momentos, dejando que la música de fondo llene tu espíritu. Aprovecha este tiempo para hablar con Dios, para agradecerle por su sabiduría y para pedirle que te guíe en cada decisión. No apresures este momento.
Permite que su paz inunde tu corazón y que su voz suave y apacible te hable. Que la paz de Cristo esté contigo y que su sabiduría te acompañe en cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.